Porque el hecho de que titularan como titularon la información en el Centro de Información Judicial era un título bien periodístico que no se correspondía con la verdad y que después siguió como una especie de cadena en la cual la participación era cual portal que tiene un sentido periodístico y no un sentido informativo como uno suponía que solamente era ese lugar. ¿Ustedes estuvieron atentos a eso? ¿De dónde surgió la información y cómo vino? Justamente el exhorto no hace mención ni a Pablo ni a Hugo Moyano, sino que habla de personas, y como bien decía usted, o vos, Víctor Hugo, la persona que sugiere esos nombres es una ex empleada de ADAT. Pero digo, creo que quedó bien claro, e inclusive muchos medios periodísticos se han encargado de alguna manera investigar cómo fue orquestado este plan. Por eso yo digo, más allá del aporte que se pueda hacer con, de alguna manera, charlar sobre las implicancias que tuvieron determinados factores en esta cuestión, yo creo que lo fundamental y desde donde yo puedo aportar mejor es desde el análisis político de esta cuestión. Yo creo que no pasa desapercibido que el movimiento obrero organizado y la máxima expresión del movimiento obrero, que es Hugo Moyano, cumple un papel fundamental en este proceso y que sin duda se están discutiendo cuestiones totalmente relevantes en la política argentina, que tienen que ver con la distribución equitativa de la riqueza, que tienen que ver con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, las riquezas que ellos mismos generan, que tienen que ver con la identidad financieras, que tienen que ver con un montón de cosas que hacen la profundización del modelo. Ahora, nosotros tenemos que entender el papel, como te decía hace un rato, que cumplió Hugo Moyano en la historia reciente de la Argentina y el que cumple desde que se ha iniciado este proceso de transformación en la Argentina, que creo que es un lugar protagónico y que es el único factor de poder real, y no estoy hablando de Hugo Moyano, estoy hablando de lo que representa Hugo Moyano, que son a los trabajadores, que puede proponer y que puede garantizar la continuidad del modelo y su profundización. Por eso, más allá de entender esta cuestión como política, la del exhorto de Suiza, yo creo que hay que analizar la cuestión desde el papel que cumplen los trabajadores en este modelo económico. Yo creo que eso va de suyo en cuanto al recorrido que estás haciendo, Facundo. La gran pregunta ha sido en estas horas, ¿por qué el paro? ¿Contra quién era el paro? Ustedes están enojados por parte, con Cancillería, ¿saben lo que sucedió allí? Un señor Diego Salerno dejó un exhorto que tenía vicios, lo mandó de vuelta como correspondía, pero además lo pasó a la justicia. En la justicia lo pusieron en el portal, con el anuncio fuerte, que podemos poner otra vez en pantalla, de los Moyano, es decir, lo llamador ahí era lo Moyano. Lo tomaron inmediatamente los medios que por distintos motivos pueden estar confrontativos con ustedes y con el gobierno. Ahora, el enojo con la Cancillería, porque se le escapó la tortuga, ¿los llevó también a estar enojado a Hugo Moyano con el gobierno y en principio la bronca era también con el gobierno? No, de ninguna manera, Víctor Hugo. Yo creo que volvemos a lo mismo. No podemos retomar el análisis de esta cuestión en particular. Como bien lo expresó Hugo Moyano y como bien lo expresó la agrupación 15 de diciembre de camioneros, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Acá no se trata del exhorto judicial, acá se trata que, como bien lo hablamos y lo charlamos en radio también, no tiene ningún sustento legal y es hasta un mamarracho jurídico como lo definieron tanto. Dado que es así, ¿por qué no se sentaron, se cruzaron de brazos y dijeron ahora va a ir la respuesta? Pero como no se trata de eso, y justamente si no hubiera pasado lo que pasó, si no se hubiera decidido tomar esta determinación de llegar a una medida de fuerza, que gracias a Dios no se hizo porque todos entendemos lo que podría haber significado eso, pero digo, por ahí yo no estaría hablando con usted. Entonces, era necesario poder aclarar todo esto ante la sociedad, ante el conjunto de la sociedad. ¿Usted cree que para nosotros, para el mundo sindical, es grato encontrarnos todos los días con tapas en Clarín? ¿Es grato encontrarnos todos los días con sospechados y que se siga desgastando Facundo, la figura de los sindicalistas? Discúlpeme, Víctor Hugo, que se siga desgastando la figura de los sindicalistas, que se siga limitando la posibilidad de que los trabajadores se incorporen en la política, que es una cuestión natural y más en un modelo socioeconómico como el que se ha iniciado desde el 2003. Eso es lo que estamos discutiendo, no estamos discutiendo el exhorto judicial. Eso es parte de todo este plan o de toda esta campaña orquestada desde los medios de comunicación, desde las corporaciones y desde el poder
del imperialismo angloamericano, como hacía referencia hace un rato. Me gusta ser insistente, Facundo, pero yo quiero entender cómo se llega al levantamiento del paro. ¿Cuál es la relación que hubo? ¿Qué dijo el gobierno? ¿Cuál fue el contacto que hubo para que...? Porque desde aquella mañana que hablamos y antes del levantamiento del paro, yo me permití decir, este es un tema de risa, esto es más flojo que los Wikileaks. ¿Por qué en este caso se enojaron tanto? Si esto no puede prosperar, esto van a responder, no tiene nada que ver los Moyano con Covelia. Usted cuando lo dibujaron a Hugo Moyano en Clarín, con las manos manchadas de sangre, cuando ni siquiera la justicia había citado para testimoniar a Hugo Moyano sobre el caso del tesorero, del asesinato del tesorero de la Federación de Camioneros. ¿Usted cree que eso podía prosperar? Ninguno de nosotros entendía eso. Sin embargo, lo que sí tenía relevancia y lo cual sí tiene mucha implicancia en el desgaste de la figura de los dirigentes sindicales, que es desgastar la posibilidad de los trabajadores de incorporarse a la política, es la campaña mediática. Por eso, Víctor Hugo, cuando usted me lleva a analizar esta cuestión, que ya fue analizada, de que ya todos sabemos que es un mamarracho, ya lo discutimos, lo hablamos, hubieron medios periodísticos que hicieron un análisis exhaustivo de esta cuestión, digo, me parece que tenemos que abordar la otra cuestión, porque eso es lo que lleva a la determinación que toma, como dije hace un rato, en principio, la agrupación 15 de diciembre, después la CAT y después la CGT en su conjunto. Porque si seguimos abordando la cuestión desde el exhorto suizo, me parece que caemos en lo mismo. Bueno, pero el paro era por eso, Facundo. No, el paro era por todo lo otro, se lo estoy diciendo yo y se lo dijo en conferencia de prensa el secretario de prensa de Camioneros. Y creo que también lo charlamos en Continental, Víctor Hugo. Facundo, voy a hablar en voz alta, lo que quizás es mejor manejarlo fuera de cámara. Yo juzgo desde hace tiempo en las entrevistas que sos un joven muy preparado y me alarma un poco que vos pienses tan en línea con esto, porque a la presidenta le han dicho, desde los mismos medios, han dicho que está loca, han dado a entender que está loca. Fíjate, de la presidenta, creo que Hugo está un poco más abajo, tu viejo. Por consiguiente, todos estamos en mayor o menor medida dejando jirones en esta tremenda lucha que hay, de la que seguramente se va a parir otro país. Entonces, ¿sabes cuál es mi esperanza? De que vos le puedas decir a tu viejo, tenemos una bala de plata, un paro general es una bala de plata, no la podemos gastar en una bronca de 10 minutos en los cuales, cansado y harto de lo que tienen derecho a estar hartos si las cosas son como ustedes las presentan, digamos, paramos el país. No, yo creo que no te me enojas, ¿no? No, pues ¿cómo me voy a enojar? No, por supuesto, usted me sigue llevando, vos me seguís llevando a la cuestión de que el paro es por esto, y el paro es por todo lo otro, o el paro se pensó, o la medida de fuerza se determinó por todo lo otro. Yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó, yo no hubiera tenido la posibilidad de estar con usted hoy. Hugo Moyano no hubiera tenido la posibilidad de hablar en una conferencia de prensa que la escuchó todo el mundo y decir lo que tenía que decir, lo que tenía el deber de decir para poder explicar, que muchas veces no se puede, y usted lo sabe. Nosotros desde el movimiento obrero, desde la organización de los trabajadores, no tenemos muchas veces la posibilidad de explicarle a la sociedad cuál es la función o el rol que llevan adelante los trabajadores y los dirigentes sindicales. Entonces, de alguna manera se expresó eso, se dijo basta, los trabajadores dijeron basta, tienen todo el derecho de hacerlo. Y también hay otra cuestión que no lo pude charlar con usted porque hizo un buen análisis, pero por ahí no me permitió mucho en Continental explayarme en lo que yo quería expresar. Te pido disculpas. Y es justamente, no, está bien, y es justamente el hecho de que los trabajadores están dando un paso importantísimo hacia la política. Y esto es profundizar el modelo, ya que, como bien dijo la presidenta el 14 de septiembre del año pasado, si ha hecho algo este gobierno y se ha hecho algo este proceso que se empezó en el año 2003 con Néstor Kirchner, es darle un lugar protagónico al trabajador como factor esencial. Por supuesto, no el único, pero sí el esencial y el protagonista. Entonces, cuando los trabajadores avanzan sobre esos espacios políticos, y justamente hoy tenemos que celebrar que en Chubut hay 16 candidatos del movimiento obrero en las elecciones, así que nos alegramos y aprovechamos a mandar un saludo a todos los compañeros de Chubut, y que muchos son de la juventud sindical, es que se sigue haciendo hincapié en
la campaña en desmedro de los dirigentes sindicales. Entonces, yo celebro la posibilidad de tener hoy, Víctor Hugo, esta oportunidad de poder expresar lo que queremos expresar. No es desmedido una medida de fuerza en la cual los trabajadores querían expresarse, porque es justamente lo que discutíamos el otro día, que por ahí me fue un poco de tema, es lo que decían muchos periodistas, inclusive usted lo dijo, la medida de fuerza o la medida o la huelga es para reclamar gremialmente, y se está desvirtuando la cosa. Nadie puede determinar que la medida de fuerza o la huelga es para reclamar gremialmente. Justamente ese es el lugar que nos quieren dejar. El reclamo, y lo dijo Hugo Moyano, el reclamo gremial, el reclamo por mejoras salariales, el reclamo por mejoras de condiciones de trabajo. Y justamente lo que nosotros planteamos es un sindicalismo integral que mire hacia el conjunto de la sociedad, hacia el conjunto o hacia los problemas de la vida nacional, y que se puedan proponer políticas desde el sindicalismo hacia la solución de todos esos problemas. Por eso no limitemos al sindicalismo a eso. Creo que es lo que quiere el imperialismo. Hay un documento histórico del año 68 que es del 1 de mayo, que es el programa de la CGT de los argentinos. Y había un dirigente gremial que se llamaba Amado Olmos, del Sindicato de Sanidad, que decía: el sindicalismo que se dedica a la colonia de vacaciones y al reclamo salarial o a los convenios colectivos es el sindicalismo que quiere el imperialismo. Y gracias a Dios, como hubo un sindicalismo que no se limitó a eso en los años 90, como fue la expresión del MTA y otras expresiones, pudimos tener una resistencia a ese modelo neoliberal que después, gracias a Dios, a partir del 2013 pudo ponerse ese modelo por el cual peleaba este sindicalismo del año 90 encabezado por Hugo Moyano. Han construido, Facundo, un gran poder. El tema quizás ahora es manejar ese poder. Una cosa es la gran pelea que dieron. Ustedes, los sindicalistas, han sido seguramente extraordinarios peleadores para ganar un derecho, un lugar importante en la sociedad. Ahora lo tienen, ahora son un factor de poder real, ustedes lo saben. Hay que saber manejar ese Por supuesto, poder. ¿Usted cree que no lo sabemos manejar? Bueno, este no fue el mejor ejemplo, Facundo. Bueno, yo no comparto. Yo te respeto que no compartas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente hoy tenemos la oportunidad de poder explicarle al conjunto de los argentinos y de la sociedad por qué más allá de que usted me lleva a la... No, yo solo te quiero llevar a entender mejor, Facundo, no a ningún lugar. Lo quiero explicar desde el sentido del análisis político, porque creo que ese es el sentido que nos permitió evaluar, reflexionar sobre esta cuestión y llegar a la conclusión de esta medida de fuerza, y después también evaluar la cuestión de que ya el objetivo había sido alcanzado. Este era el objetivo, que yo pueda estar acá con usted hablando con la audiencia de este programa, que es mucha, y poder explicarle cuáles fueron las razones para llegar a esta medida. Te voy a dar una alivio y una prueba. Ya pensé que no íbamos a tener tiempo de poner este material. Espero que lo tengamos a mano. Es un recorrido de cosas que le han ocurrido a Moyano en todos estos años, sobre acusaciones con las que después no ocurrió nada. De todas esas acusaciones, creo que la más leve, la más insignificante es esta. ¿Podemos ver ese material? Hemos cansado los trabajadores de las falsas denuncias. En el año 1989 hubo una acusación de tenencia de droga. Inclusive, ustedes lo sabrán, lo llevaron detenido al compañero Moyano siendo diputado de la provincia. Cuando yo visito la reunión bilateral de la CIA, con la reunión bilateral de la CIA en octubre del 89, yo le digo que de parte de mi presidente, la Argentina fue neutral en las dos primeras guerras mundiales. Pero en la tercera guerra mundial, que es contra la droga, la Argentina no iba a ser neutral. En virtud de eso, y por una instrucción presidencial, se hizo una investigación y fue detenido el dirigente de camioneros Hugo Moyano por narcotráfico. Sí, pero no me acordaba de eso. ¿Cuándo fue? Eso es verdad. En los 90, eso es verdad. No, octubre del 89, yo era el jefe de la CIA. Moyano, después de varios años, fue sobreseído, libre de culpa y cargo. El fiscal que investiga la causa de la muerte del tesorero del gremio de camioneros está investigando a otro sindicalista. El sábado pasado, el líder de la CGT, Hugo Moyano, insistió en vincular
el caso a la interna gremial y señaló básicamente que él se presentó voluntariamente a la justicia para ponerse a disposición del juez. No es casual que Moyano sea de los sindicalistas más enriquecidos en los últimos tiempos y ese es el favorito de este gobierno, por supuesto. ¿Es verdad que se compró un campo, como dicen? Campos, quintas, sí. El patrimonio es... Que no me hagan juicio, porque esto sale publicado en todos lados. Allí aparecía aquello de las drogas que después la justicia dijo que no había tenido absolutamente nada que ver. Hay una acusación o la mención que se hizo respecto al asesinato del compañero de ustedes en la ciudad de Rosario, que también se ha diluido, y lo que este material lo teníamos pensado justamente para imaginar que esto también se va a diluir, que esto también va a pasar. En términos legales seguramente la justicia va a resolver y va a resolver no a favor de los intereses de quien orquestaron todo este plan. Ahora el tema no es que se diluya, no, en términos legales, el tema es que queda en la atmósfera y que nosotros siempre somos o tenemos presunción de culpabilidad. Y eso es lo que nosotros queremos de alguna manera poder explicarle al conjunto de la sociedad. Hugo Moyano hacía mención en la conferencia de prensa a algo que golpeó a la familia, que es el hecho de que la mujer de Pablo Moyano, de mi hermano, cuando ocurrió la lamentable muerte, se puso en duda la muerte, y eso es algo que realmente no tienen escrúpulos, y es justamente lo que... Pero, Facundo, es muy doloroso lo que les pasó, y te entiendo perfectamente, pero aquí se dijo que el expresidente Kirchner no estaba en el cajón. Acusaron a su mujer de ser el personaje más falso de la historia de la humanidad, llorando 24 horas al lado de un cajón en el que no había nada, según lo que se construyó. En consecuencia, hay que... la piel tiene que ser cada vez más gruesa. Pero justamente, Víctor Hugo, hay programas, hay canales que contrarrestan el avance. Usted sabe, hay programas que se dedican a eso y contrarrestan el avance de los multimedios hacia las políticas que van en desprestigio de las figuras de la política.